Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a analizar la empresa Tesla, empresa cual lleva un menos 40% desde máximos. Y bueno, antes de empezar con el vídeo me gustaría decir que he preparado un análisis completo estadístico, el cual he publicado en el Club de Inversión Sensata. Podéis acceder a este club a través del código QR que veis en pantalla o con el enlace de los comentarios. Y bueno, para este análisis empezaremos con un análisis cualitativo donde analizaremos el negocio, contexto actual y luego pues el estado financiero de la empresa. Y después pasaremos al análisis cuantitativo donde analizaremos el rendimiento histórico. Estos son pues caídas, tiempos de recuperación, volatilidad, contextos similares y acontecimientos posteriores, etcétera. Y luego también, muy importante, las sinergias, ¿no? Vamos a analizar esto con el SP500, diferentes carteras con diferentes combinaciones de pesos entre Tesla y el SP500 y ver cuál pues, es óptima, ¿no? Para el inversor a histórico. Y finalmente, para los inversores interesados en cómo invertir en Tesla y no sabéis, pues he preparado pues, esta sección para vosotros. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría invitaros al Club de Inversión Sensata. Aquí publicamos informes y análisis exclusivos sobre posicionamiento de mercado, qué están comprando los grandes inversores como Ray Dalio, Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. También hablamos sobre fondos de inversión, actualidad económica y cultura financiera. Además, en este club podéis interactuar y conocer a otros inversores. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. Empezamos con el negocio y contexto actual. Muchos de vosotros ya sabréis que Tesla pues, produce coches, pero Tesla es mucho más que una compañía de coches, ¿no? Y la bolsa piensa igual, ¿no? No es una empresa que esté valorada como una empresa de coches tradicional, ¿vale? Para mí es una compañía de datos, ¿vale? El dato, se dice que los datos van a ser a futuro lo que es el petróleo hoy en día, ¿no? O sea, van a ser súper necesarios. Entonces, con esos datos crean coches, robots y más servicios, ¿vale? Actualmente se financian con la venta de coches, baterías y energía. ¿Por qué digo que con esos datos crean coches, robots y más servicios? Bueno, porque para entrenar a estos robots, ¿vale? Se necesitan datos, ¿vale? Y al final, ¿cómo cogen estos datos? Pues estos datos los cogen con los coches, ¿vale? A ellos les interesa vender el máximo número de coches Tesla porque cada coche Tesla tiene un montón de cámaras y sensores que además cuando el usuario conduce cogen información y ven cómo el usuario reacciona al entorno, ¿vale? Y así es como entrenan ellos esos robots de conducción autónoma, etcétera, ¿no? Por eso muchas veces vemos a Tesla no le interesa para nada que se vendan coches chinos baratos, ¿no? Porque a Tesla lo que quiere es vender sus coches baratos para que haya el mayor número de coches Tesla en circulación, recoger la máxima información posible para entrenar el mejor algoritmo de conducción autónoma del mercado, lo que les va a dar una ventaja competitiva brutal a futuro, ¿no? Y eso es un poco lo que el mercado tiene en cuenta, ¿no? Porque ya veremos que la valoración de Tesla es astronómica, ¿no? Si la comparamos a lo mejor contra BMW o otras marcas como Volkswagen, ¿no? Y bueno, eso es una pequeña introducción del modelo de negocio. Y luego ya vemos que vamos a analizar el contexto actual, ¿no? Vimos que tras ganar Trump las elecciones, Tesla pasó de $220 a 500 casi, ¿vale? Duplicó casi, bueno, más que duplicó su valor en bolsa desde que ganó Trump las elecciones. Desde ese entonces el mercado se ha dado cuenta que igual esa alianza política de Musk y Trump no es muy beneficiosa para las ventas de coches, ¿no? Ya que muchos usuarios, ya digamos que de por sí, ¿no? En Estados Unidos más o menos es 50-50 republicano-demócrata, izquierda-derecha, pues básicamente aliándote con Trump te estás quitando el otro 50% de la población que pierde el interés en comprar tus coches, ¿no? Y esto digamos que no es muy bueno para las ventas, ¿no? Ya podemos ver que en Europa, por ejemplo, también, si asumimos que un 50-50 son de izquierdas y de derechas, pues ya ese 50% que es de izquierdas no quiere saber absolutamente nada de Tesla, ¿no? Entonces están haciendo un poco de boicot, lo que ha influido masivamente pues, en sus ventas, ¿no? En el extranjero y en Estados Unidos. Y ahora recientemente hemos visto
una caída de más o menos el 15% ayer. ¿Por qué? Porque hubo un conflicto directo entre Elon Musk y Trump, ¿no? Fue precisamente porque Trump estaba encargado de reducir el gasto federal y Trump de repente ha presentado pues una propuesta que es gastar incluso más que antes. Entonces, haya habido un poco de conflicto y esto ha aumentado mucho la incertidumbre en cuanto a Tesla, ¿no? Ya que Elon Musk es casi el representante o sea, representa a Tesla, ¿no? En mayor medida la marca. Entonces, esto aumenta la incertidumbre, cosa que al mercado no le gusta, demanda una prima de riesgo mayor. Y luego también Trump ha amenazado con retirar los subsidios a vehículos eléctricos, ¿no? Esto es ahora mismo una gran fuente de ingresos de Tesla y por lo tanto el mercado ha reaccionado negativamente a esto. Menor ingreso, menor beneficio. Y luego tercero, tienen mayor competencia, ¿no? Lo que mencionábamos antes. Marcas como BYD y otras empresas chinas están creando vehículos muy baratos y muy parecidos a los Tesla, ¿no? Esto ya no solo en ventas, sino en el desarrollo de su ventaja competitiva, ¿no? En esos algoritmos de inteligencia artificial, pues se están perdiendo unidades que recaudan información, ¿no? Entonces, a largo plazo esto afecta muy negativamente. Yo diría que del contexto actual, lo peor que tiene Tesla ahora mismo es mayor competencia, ¿vale? Menores unidades en carretera a largo plazo va a resultar en un algoritmo peor de conducción autónoma, lo que reduce esa ventaja competitiva, ¿no? Ahora pasamos a analizar pues la valoración actual. Bueno, he cogido desde principios del 2022 hasta hoy, en el gráfico que podemos ver aquí del PER, ¿no? Y bueno, vamos a ver que es una compañía que como mínimo ha cotizado 29 veces beneficios, que esto fue a principios del 2023, después de la caída que hubo del 2022. Pero bueno, suele cotizar entre más o menos 100, 30 y luego como máximo ha cotizado a 224. Ahora mismo está a 156 veces beneficio, ¿vale? Esto, como ya he mencionado antes, no es normal en el sector del automóvil, ¿vale? Pero hay que recordar que Tesla realmente no es una empresa de automóviles, es una empresa tecnológica. Y bueno, en cuanto a retorno sobre el capital invertido, ¿no? Que esto al final es una métrica de decir ingreso neto sobre deuda financiera más fondos propios, ¿no? Equity. Es una métrica para ver cómo de bien invierten el CEO, los máximos directivos, ¿no? El capital de la empresa, ¿no? En este caso, pues solamente obtienen un 2,27% anual, ¿no? En lo que es beneficio, porque ¿qué pasa aquí? Que puede parecer que esta métrica es muy baja, ¿no? Especialmente para la valoración a la que cotiza. Vale, pero es porque Tesla invierte mucho dinero en I+D, ¿no? Y en talento. Por lo tanto, esto es más una apuesta a futuro. O sea, actualmente sí que es verdad que solo tienen un 2,27, pero en cuanto la empresa empieza a generar muchísimos ingresos sobre los servicios, como puede ser la conducción autónoma, los robotaxis, etcétera, ¿no? Todos esos ingresos que van a provenir de los datos que está actualmente generando, pues se supone que empezará a generar un retorno sobre el capital muchísimo mayor a la actual, ¿vale? Esto todo es especulación, o sea, realmente ahora es un 2,27, pero el mercado está poniendo en precio lo que yo acabo de explicar. Y luego también pues el margen EBITDA actual es de un 15,88% y bueno, esto es un margen, pues es bueno, ¿vale? No es malo, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Hemos visto anteriormente en el canal compañías como Novo Nordisk tener márgenes del 50%, ¿no? Que eso ya son negocios que están en plena explotación con ventajas competitivas altísimas, etcétera, ¿no? Ahora mismo Tesla básicamente está compitiendo. Tampoco tiene tanta ventaja competitiva, digamos, no tiene la marca, especialmente ahora, y son coches, ¿no? Pero en un futuro se supone que la tendrá. Y luego en margen bruto, pues lo mismo, un 23%, que bueno, aquí podríamos decir que tampoco hay tanta ineficiencia entre el gasto operativo,
pero bueno, los márgenes brutos tampoco son muy altos, ¿no? Habría que compararlo a la competencia, pero bueno, a simple vista parecen unos márgenes brutos normales. También, bueno, mencionar que eso, que como el modelo de negocio actual tampoco representa mucho a lo que se supone que va a ser en un futuro, pues tampoco tendría mucho sentido tener esto en cuenta, ¿no? Ahora mismo. El balance de situación de Tesla, bueno, esto es para ver si existe un riesgo de bancarrota, ¿no? Aquí podemos ver que claramente no existe un riesgo de bancarrota para Tesla. La bancarrota suele ocurrir cuando una empresa no puede hacer frente a sus deudas, ¿vale? ¿Y cuándo puede ocurrir que no pueda hacer frente a sus deudas? Tanto en los pagos de intereses como cuando le toca refinanciar la deuda, ¿vale? En este caso, si analizamos su deuda financiera, tienen 13.000 millones de deuda financiera, pero tienen en caja, en cash, 37.000 millones, ¿vale? O sea, realmente podrían pagar toda su deuda hoy y les sobrarían pues la diferencia entre 13 y 37, ¿vale? Más o menos 14.000 millones de euros, dólares, perdón. Y luego también para ver si realmente generan caja, ¿no? Si pueden pagar esos intereses, ¿no? Recurrentemente, pues efectivamente generan 15.000 millones de dólares en flujo de caja operativo, ¿no? Que al final, pues eso te da generan caja consistentemente y por lo tanto no es que este cash se les vaya a acabar ni nada por el estilo a corto plazo, ¿no? Digamos. Y luego, en cuanto a EBITDA, también hay una métrica muy importante a la hora de medir pues, ese estado financiero, ¿no? Es si el EBITDA cubre cuántas veces cubre el EBITDA el interés, ¿no? El coste de la deuda, ¿no? En este caso, Tesla factura al año unos 13.000 millones, esto fue en 2024, y pagaba de intereses tan solo 350 millones, ¿vale? O sea, podríamos decir que puede pagar sin ningún problema con su EBITDA estos intereses, ¿no? Y más también si nos fijamos en su flujo de caja operativo, ¿vale? Que es de 14.000 millones, o sea, incluso superior a su EBITDA. Y aquí pasamos ya a un análisis cuantitativo donde vamos a analizar pues, su rendimiento histórico. Aquí podemos ver que el retorno acumulado de Tesla a lo largo de, bueno, desde 2010, desde que era una startup, ¿no? Principalmente, pues ha sido comparado al S&P, que el S&P aquí ni se ve, ¿no? Pues ha sido de bueno, aquí tengo que fijarme, un 17.000%, ¿vale? Un inversor que hubiese invertido el primer día que empezó a cotizar Tesla, pues hubiese obtenido un retorno del 17.000, bueno, un casi 18.000%, frente a un 470% del SP, ¿no? Al final, este gráfico solo sirve para un inversor que hubiese invertido el primer día, ¿no? Pero este gráfico, que es el Yearly Rolling Average Return, ¿vale? Que básicamente lo que nos da es cómo fluctúa el retorno anual de esta empresa, ¿no? Ya es más representativo, porque esto es, digamos, un inversor que hubiese invertido a principios del 2014, hace un año, hubiese obtenido un retorno de más o menos el 600%, ¿vale? Frente a un 20% del S&P, digamos, no lo puedo ver bien desde aquí, dados los retornos tan grandes que tiene Tesla, ¿no? A lo largo del tiempo. Y este gráfico sirve para ver la consistencia, ¿no? de la inversión. Si al plazo de un año Tesla suele hacerlo mejor que el S&P. Vale, entonces queremos ver que la línea negra esta esté por encima de la línea clarita, que es la gris, que en este caso es el S&P 500, ¿no? Podemos ver que de media, ¿vale? Hay mucha volatilidad, ya a simple vista podemos ver que hay mucha volatilidad, ¿no? Que son retornos que pues, fluctúan drásticamente, sobre todo al alza a lo largo del tiempo. Y bueno, si analizamos el retorno mediano, que es el 50% de las veces, invirtiendo al plazo de un año, un inversor ha obtenido con Tesla un 19% frente a un 13% en el S&P en el periodo analizado, ¿vale? Que es del 2010 hasta hoy, 2025, bueno, hasta ayer. Y de media, en Tesla se obtiene un 84% de retorno, ¿vale? Podemos ver que esto estaría por aquí, ¿no? Un 84%. Y esta media está muy distorsionada, ¿vale? Podemos ver que la diferencia entre la mediana y la media es altísima,
¿vale? ¿Por qué? Porque la media está muy distorsionada por eventos como los retornos que tuvo en el 2020, como los retornos que tuvo en el 2013, etcétera, ¿no? Que realmente no son estadísticamente significativos, porque también la volatilidad que tiene este negocio, ¿vale? O sea, tiene una media 83, 84 frente a un 12 del S&P, pero tiene una volatilidad del 166%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la volatilidad? Pues básicamente, si Tesla de media al año da un 84%, que es la línea roja que hemos trazado aquí, rara vez, ¿vale? A un año, que es la línea negra, ha dado un retorno de esa cantidad, ¿no? Podemos ver que ha sido aquí, fue aquí, fue aquí, fue aquí, ¿vale? Pero el resto del tiempo, al plazo de un año, nunca ha dado un 84%, ¿vale? Y ahí es donde entra esa volatilidad que mide la dispersión entre la media y el retorno real al plazo de un año, ¿vale? Que en este caso pues es muy elevada esa diferencia, ¿no? Entre la media y el retorno real, tanto al alza como a la baja, ¿vale? Ha habido episodios donde Tesla ha perdido un 60% de su valor, ¿no? Como fue en el 2022. Y bueno, luego de retornos máximos, claramente en el plazo de un año Tesla ha hecho un 900%, que básicamente es un por 10 de tu dinero, y ha caído como máximo un 70% en el plazo de un año, ¿vale? Frente a un 74% del S&P de al alza y un menos 22% a la baja, ¿vale? Podemos ver que el ratio riesgo-beneficio en este caso para Tesla es mucho mejor que el S&P, ¿no? Histórico. Te hace un por 10 o te baja, o sea, o sube un 900% o baja un menos 69, ¿no? Frente a un 74 versus 22 del S&P. Y bueno, este gráfico lo que muestra es la volatilidad anualizada de Tesla frente al S&P para ver que claramente, porque esta métrica, la de desviación, también puede verse distorsionada por periodos, ¿vale? A lo mejor el periodo que hemos analizado, del 2010 al 2025, es un periodo muy volátil y puede salir distorsionado, ¿no? Pero esta métrica lo que nos mide es cómo va fluctuando esta volatilidad, lo que nos ayuda a entender si realmente Tesla es constantemente más volátil que el S&P, que en este caso claramente lo es, ¿no? Podemos ver que la línea negra está siempre por encima del S&P, que es de esperar claramente, y esta suele estar por encima del 40%, ¿vale? Lo cual es muy elevado. Rara vez vais a ver una empresa tan volátil como esta. Y aparte podemos ver cómo esa volatilidad, desde que Trump y Elon se asociaron, pues ha subido una barbaridad. Y bueno, aquí este gráfico es muy interesante porque analiza la probabilidad de obtener un retorno superior al S&P dependiendo del periodo que estemos invertidos en Tesla, ¿vale? Desde un día, estar invertidos un día, a estar invertidos 10 años en Tesla, ¿no? Podemos ver que a medida que aguantamos nuestra inversión a largo plazo, la probabilidad de obtener un retorno positivo aumenta considerablemente. O sea, la probabilidad de obtener un retorno superior, ¿vale? Si el S&P sube un 20, pues la probabilidad de que Tesla suba un 21, o sea, un 20 o más, es de un 59% a 6 meses, ¿vale? Es lo que quiere decir este gráfico. Y este gráfico es similar, solamente que mide la probabilidad de obtener un retorno positivo, ¿vale? Porque superior puede ser también si bajan, ¿vale? O sea, si el S&P baja un 20 y Tesla baja un 15, pues ya Tesla ha caído menos, entonces es un retorno superior. En este caso, no. Aquí solo contamos retornos superiores a cero, dependiendo del plazo de inversión, ¿vale? Tanto en Tesla como en el S&P. Podemos ver que a plazos de inversión más cortoplacistas, bueno, en realidad la probabilidad de tener un retorno positivo en el S&P es superior en todos los periodos, ¿vale? Hasta llegar a 10 años, que la probabilidad de obtener un retorno positivo en ambas es del 100%. Pero hasta en 5 años hay inversores que han llegado a perder dinero con Tesla, ¿vale? Hay un 3% de probabilidad de haber perdido dinero con Tesla a 5 años. Histórico, claramente. Y aquí pasamos a analizar las caídas de Tesla, ¿no? En este gráfico se muestra los 5 periodos donde Tesla ha sufrido sus peores caídas, ¿vale? Subrayados. Podemos ver que el peor periodo fue del 2021 al 2024, ¿vale? Que esto fue pues la crisis que tuvimos de inflación, ¿no? Tras subir un montón desde el COVID, ¿vale? El COVID fue aquí, pues esta empresa se catapultó hasta aquí, ¿vale? O sea, una subida increíble.
pues bueno, desde esta subida corrigió un menos 73% y tardó 1.132 días en recuperarse, ¿vale? Del 2021 a finales, bueno, a finales del 2024 que se recuperó aquí. Y ahora ha vuelto a caer, ¿no? Con todo el tema de la alianza de Trump, la guerra que tienen ahora entre ellos, etcétera, ¿no? Y si comparamos esto al S&P, pues claramente el S&P ha bajado mucho menos, ha bajado un 34% de máximo en el periodo analizado y ha tardado tan solo 181 días en recuperarse, ¿no? Que esta fue la crisis del COVID. Y luego si medimos el 5% de los peores casos de caídas, ¿vale? O sea, métricas ya más relevantes para el día a día, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir esta métrica? Que solamente, o sea, el 5% de las veces va a tener un 40% de caída o más Tesla, ¿vale? Frente a un 7% del S&P, ¿vale? En otras palabras, el 95% de las veces el S&P va a caer un 7% o menos, ¿vale? Y va a tardar 63 días en recuperarse, frente a un menos 40 de Tesla y tarda 324 días en recuperarse, ¿vale? O sea, bastante más, ¿vale? En un escenario, pues el 95% de las veces, ¿vale? Rara vez vamos a experimentar una caída superior a esta. Y luego de media, Tesla cae un 10%, ¿vale? Y tarda 64 días en recuperarse frente a un 2% del S&P, tarda 18 días en recuperarse. Pero claramente esta media está muy afectada por eventos extremos, ¿vale? Cosa que a lo mejor la métrica esta de 5% y mediana no, ¿vale? Como mencionábamos antes. La mediana quiere decir eso, el 50% de las veces te va a caer Tesla un 3% o más frente a un 0,5 del S&P o más, ¿no? Y ambos tardarían de mediana un 4 días en recuperarse. Aquí a simple vista podemos ver que Tesla tarda de normal mucho más en recuperarse y también cae mucho más que el S&P, ¿no? O sea, es una inversión bastante más arriesgada, pero como hemos visto también tiene unos retornos muy elevados. Y ahora ya analizando pues episodios similares al actual, ¿no? En términos de comportamiento de precio. Hemos visto comportamientos del precio similares en el pasado, ¿no? He cogido desde que empezó la caída esta, la que estamos sufriendo actualmente, ¿vale? Que empezó más o menos hace unos 126 días, a principios de este año. Desde que Trump ganó las elecciones, hizo un máximo histórico Tesla y empezó a bajar desde ese entonces, ¿no? Que bueno, hemos cogido aquí desde el 12 de diciembre del 2024 a hoy, ¿vale? Y bueno, periodos similares hemos tenido en el 2019, en el 2023 y en el 2014, ¿vale? Con correlaciones bastante altas en cuanto a comportamiento del precio, ¿vale? Y lo interesante es ver qué pasó después, ¿vale? Pues después todas tuvieron, curiosamente, retornos positivos y bastante favorables, ¿vale? Incluso llegando a en la del 2019, que ya os digo que aquí fue la locura máxima, llegando a un 300%, ¿vale? Entonces, en este caso, en estas métricas, en este estudio que hemos hecho, la estadística sería favorable, ¿no? A futuro, desde donde estamos hoy, ¿no? Se supone que si sigue una trayectoria media de estos periodos, pues va a hacer en el plazo de 126 días más o menos, casi llegando pues, a finales de este año, pues debería hacer más de un 100% desde donde está a niveles de ahora, que se plantaría en más o menos unos $400 la acción, ¿no? A finales de este año, según este análisis. Y aquí también, si analizamos el comportamiento, los retornos que ha tenido Tesla, dependiendo de la caída, ¿vale? Podemos ver pues, en diferentes intervalos de caída los retornos a 3 meses, 1 año, 3 años, 5 años, ¿no? Ahora mismo estamos en una caída de más o menos entre el 30 y el 40%, ¿vale? Entonces estaríamos aquí, ¿vale? Entonces, la estadística a 3 meses a niveles actuales, ¿vale? Hemos estado, de todos los días que ha estado cotizando Tesla, ha estado 505 días, ¿vale? Que representa un 13% del tiempo. Y a 3 meses, de mediana, el 50% de las veces de estos 505 días ha generado un 17% de retorno a 3 meses. A 1 año del 30%, a 3 años del 500% y a 5 años del 900%, ¿vale?
cabe destacar que estas a 3 años y a 5 años están un poco distorsionadas porque la empresa era mucho más pequeña, tenía mucho más potencial de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tomarse estas métricas con un poquito de cuidado, en mi opinión. Y ahora pasamos a analizar esas sinergias, ¿no? Aquí, claramente, para analizar la sinergia de un activo con otro en cartera, pues se mide mucho la correlación, ¿no? En este caso, Tesla empezó teniendo una correlación bastante baja, ¿no? Por debajo del 50%. Y esto ha ido aumentando, ya que pues con el S&P, Tesla antes no formaba parte del S&P, ahora sí forma parte y además es un gran componente, es un gran peso dentro del S&P, por lo tanto tiene mucho sentido que se muevan similares, ¿no? Entonces ahora Tesla está teniendo una correlación bastante elevada y es del 70%, sobre todo porque también está muy ligada al contexto macro actual, el cual el S&P es muy sensible, ¿no? Está muy ligada a Trump, está muy ligada a todo lo que haga Trump, sobre todo a la repercusión social de las acciones de Trump, ¿no? Y bueno, por eso estamos viendo un aumento de correlación bastante significativo. Y dada esa correlación histórica, ¿vale? Si analizamos un inversor que ya tiene el S&P en cartera, conviene o no, o sea, lo que analizamos en este gráfico es si un inversor ya tiene en cartera el S&P, ¿conviene o no tener Tesla también? Pues bueno, aquí hemos analizado cada puntito negro, son diferentes combinaciones de pesos entre Tesla y el S&P, y lo que intentamos es crear una cartera con la menor volatilidad posible y el máximo retorno posible, ¿no? Y analizando todos los puntos, podemos ver que el puntito verde que está más o menos volatilidad 30% y retorno pues más o menos un 28%, digamos, es la combinación que maximiza esa unidad de retorno por cada unidad de volatilidad que asume el inversor, ¿no? Mucho más que, por ejemplo, asumir, digamos, un 18% de volatilidad con un 14% de retorno que nos daría el S&P o un 50% de retorno con un 60% de volatilidad que nos daría Tesla, ¿no? Una combinación de ambas pues nos daría un mejor ratio de riesgo-beneficio, ¿no? Que es el Sharpe ratio, lo que vemos aquí. Y bueno, para los inversores interesados en invertir en Tesla, yo recomiendo Interactive Brokers. Me parece la mejor plataforma para invertir en cualquier cosa que no sean fondos. Sí que es verdad que históricamente ha sido una plataforma bastante complicada de usar, más para inversores profesionales, pero ahora sí que Interactive Brokers está invirtiendo mucho en hacerla muy fácil, la aplicación es muy simple de utilizar y bueno, eso sería todo. Espero que os haya ayudado, os haya servido de algo este vídeo, la información contenida. Agradezco likes, comentarios, difusión, recomendaciones, etcétera. Y bueno, agradecer mucho vuestra atención y un saludo.